Alejandro Luarca era el tipo de hombre que el mundo admiraba y envidiaba al mismo tiempo. Empresario exitoso, dueño de varias compañías internacionales, acostumbrado a que su nombre abriera puertas y su firma moviera montañas de dinero. En los periódicos lo llamaban el millonario de hierro, un apodo que él nunca desmintió porque le gustaba cómo sonaba, fuerte, indestructible, intocable. Pero aquella mañana de otoño, cuando bajó de su automóvil negro frente al asilo Los Arrayanes, algo invisible comenzó a resquebrajar esa coraza. No lo sabía aún, pero aquel edificio de paredes descascaradas estaba a punto de cambiar para siempre la historia que él creía conocer sobre su vida. Caminó con paso seguro, seguido de su chofer y de 2 fotógrafos contratados por su equipo de relaciones públicas. Iba a hacer una donación generosa para limpiar su imagen tras un escándalo reciente. Todo era cálculo, sonrisas ensayadas, palabras medidas, gestos de filantropía para mantener el favor del público. La directora del asilo, una mujer pequeña de cabello gris, lo recibió nerviosa y halagada, hablándole de los ancianos que allí vivían, de los talleres, de las carencias. Alejandro asentía sin escuchar realmente. Su mente estaba en otro lugar, en la próxima negociación, en la portada de la revista que anunciaría su nueva obra benéfica. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos, un olor familiar, mezcla de sopa caliente, desinfectante y tiempo detenido, le provocó una sensación extraña, como si una puerta oculta en su memoria comenzara a abrirse sola. Pasó junto a una sala donde varias ancianas tejían en silencio, junto a otra donde un viejo tocaba un piano desafinado y de pronto lo escuchó. Un canto muy suave, casi un suspiro, una melodía infantil, una nana que flotaba entre las paredes como un fantasma amable. Alejandro se detuvo. La canción era tan simple y tan pura que por un instante todo el ruido del mundo se apagó. No sabía por qué, pero aquella melodía le resultaba dolorosamente conocida, como si la hubiera escuchado antes de poder recordar nada. Sus pasos lo llevaron hacia el origen del sonido sin que él mismo lo decidiera. La directora lo seguía, intentando retomar el discurso sobre las donaciones, pero él apenas la oía. Doblaron un pasillo, luego otro, hasta llegar a una habitación de cortinas amarillentas, donde una mujer de cabello blanco cantaba con los ojos cerrados. Su voz temblaba, pero en ese temblor había ternura, una ternura que le atravesó la piel. Alejandro, que había aprendido a no sentir, se encontró paralizado. Aquella anciana parecía fuera del tiempo, ajena a la pobreza del lugar. Sobre su mesa había una caja azul con un lazo gastado, una fotografía antigua y una Biblia abierta. La directora murmuró que se llamaba Amalia, que había llegado hacía pocas semanas, que a veces confundía rostros y hablaba con personas que no estaban. Alejandro dio un paso adelante y la mujer abrió los ojos. En ese segundo, algo dentro de él se rompió. No era una mirada cualquiera. Era como si 2 vidas separadas por décadas se reconocieran sin palabras. Amalia lo observó con una mezcla de sorpresa y emoción, y antes de que él dijera nada, murmuró un nombre: Mateito. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Nadie lo llamaba así. Nadie lo había hecho jamás. Era imposible, se dijo, y sin embargo, algo en su cuerpo sabía que no lo era. Trató de hablar, pero la voz se le quebró. Los fotógrafos, confundidos, bajaron las cámaras. Amalia extendió una mano temblorosa hacia él, los dedos delgados buscando los suyos con una urgencia dulce. Alejandro dudó un instante y luego tomó esa mano, pequeña y frágil, y al hacerlo, sintió un calor que no venía del contacto, sino de algo más profundo, algo que siempre había faltado en su vida sin que pudiera nombrarlo. Ella sonrió y le preguntó si había comido, si seguía teniendo miedo a la oscuridad, si aún guardaba la caja azul. Alejandro no entendía, o no quería entender. Preguntó qué caja, y ella señaló la mesa. Dijo que allí dentro estaban los recuerdos de un niño que una vez tuvo que dejar porque no tenía cómo alimentarlo. Un niño que lloraba hasta dormirse cuando ella cantaba esa misma canción. Él intentó convencerse de que era una coincidencia, de que aquella mujer estaba confundida, de que no había nada de real en aquella historia, pero cada palabra suya golpeaba una puerta cerrada dentro de él,
y cada golpe hacía que algo adentro se derrumbara. Recordó fragmentos sueltos, una risa, una manta de lana, un olor a jabón barato, una voz que lo llamaba mi vida, cosas que creía inventadas por su mente para llenar vacíos de su infancia. Ahora comprendía que tal vez no eran invenciones. La directora intentó intervenir, explicando que los ancianos solían confundir visitantes con familiares perdidos, pero Alejandro la ignoró. Se arrodilló junto a la cama y miró a Amalia más de cerca. En sus ojos había una verdad demasiado grande para fingir que no existía. Ella le acarició el rostro con la misma ternura con que una madre reconoce al hijo que buscó toda la vida. Alejandro sintió vergüenza, miedo, culpa, emociones que no sabía manejar. Preguntó si ella lo conocía de antes. Amalia asintió despacio y dijo que sí, que lo había buscado durante años, que había ido a los registros, a los orfanatos, que había rezado cada noche para volver a verlo, que un día supo que su hijo adoptivo se llamaba Alejandro y que era millonario, pero no se atrevió a acercarse porque temía que la rechazara. Alejandro no encontraba palabras. Su mente, acostumbrada a cifras y contratos, no podía procesar aquella ecuación emocional. Todo encajaba. Su origen desconocido, el expediente perdido, las versiones contradictorias sobre su adopción. Amalia siguió hablando, su voz cada vez más baja, contándole que lo dejó en un hospital cuando apenas tenía meses porque estaba sola y enferma, porque nadie quiso ayudarla, porque prefirió que viviera aunque fuera lejos de ella. Las lágrimas de Alejandro cayeron sin permiso. Quiso reprochar, gritar, preguntar por qué, pero lo único que salió de su boca fue un susurro. ¿Por qué ahora? Amalia sonrió con tristeza y dijo que tal vez Dios sabía cuándo reunir lo que se había roto. En ese instante, el reloj del pasillo marcó las 11 y su tic-tac se mezcló con el silencio denso que los envolvía. Alejandro tomó la caja azul y la abrió. Dentro había una mantita de bebé, una foto de una mujer joven sosteniendo a un niño y un mechón de cabello amarrado con cinta. Era su cabello, el suyo. Ya no quedaba duda. Todo lo que él era, todo lo que había construido, se derrumbó frente a esa evidencia simple. El hombre que tenía todo el dinero del mundo acababa de descubrir que siempre había estado huérfano de lo más valioso, la verdad. Alejandro permaneció inmóvil con la caja azul entre las manos, como si contuviera el universo entero comprimido en recuerdos. La directora, nerviosa, intentó suavizar el momento sugiriendo que tomaran aire en el jardín, pero él no podía moverse. La mirada de Amalia lo mantenía anclado. Era como si cada arruga en su rostro contara un año que él había vivido sin saber a quién debía agradecer la vida. El millonario, acostumbrado a controlar cada variable, se encontraba ahora frente a la única ecuación que no sabía resolver. El amor que nunca recibió y que ahora, de golpe, lo inundaba desde los ojos cansados de una anciana. Amalia le pidió que se sentara a su lado y comenzó a hablarle de cosas que solo una madre podría saber. Le contó cómo solía cantarle para que dejara de llorar, cómo le gustaba morder su manta de lana y cómo sonreía cada vez que oía el sonido de la lluvia. Alejandro escuchaba sin pestañear, sintiendo que esas palabras entraban en los huecos vacíos de su memoria y los llenaban con una calidez desconocida. Ella le mostró la fotografía, amarillenta por el tiempo, donde se veía una mujer joven con un bebé en brazos. Él miró con detenimiento aquel rostro y descubrió en los ojos de esa mujer el mismo brillo que veía ahora frente a él. El parecido era innegable, tan evidente que no necesitaba una prueba de ADN para entender que la vida le estaba devolviendo algo que creía perdido. Durante años, Alejandro había contratado investigadores para saber más sobre sus orígenes, pero los documentos habían desaparecido misteriosamente, como si el destino hubiera querido esconder la verdad hasta que él estuviera listo para recibirla. Ahora esa verdad estaba frente a él, respirando con dificultad, pero más viva que nunca. Amalia le habló de la pobreza, de la soledad, del miedo de ser madre soltera en un tiempo cruel y de cómo el hambre la obligó a tomar decisiones que la perseguirían toda la vida. Alejandro escuchaba en silencio, con la garganta apretada, recordando todas las veces que había juzgado a los demás desde su pedestal de éxito.
Por primera vez, entendió lo que significaba perderlo todo. En el pasillo, una enfermera se asomó, pero la directora le hizo un gesto para que los dejara solos. Amalia tomó aire y le confesó que después de dejarlo en el hospital, había vuelto cada semana a buscar noticias suyas, pero un día le dijeron que el niño había sido adoptado por una familia rica y que nunca más debía regresar. Sin embargo, ella nunca dejó de cantar aquella nana, convencida de que de algún modo su voz cruzaría el tiempo y lo alcanzaría. Alejandro, con lágrimas contenidas, le preguntó si alguna vez había pensado en buscarlo cuando él ya era adulto. Amalia bajó la mirada, diciendo que lo intentó, pero que cuando lo vio en televisión, rodeado de gente poderosa, sintió miedo. Miedo de avergonzarlo, miedo de que él negara haber salido de su vientre. Alejandro quiso responder, pero su voz se quebró. En toda su vida nadie lo había mirado con tanta ternura. No sus socios, no las mujeres que lo habían acompañado por interés, no los periodistas que lo adulaban. Solo ella, una mujer que no tenía nada, podía verlo por lo que realmente era, un hijo. Afuera, el viento agitaba las ramas secas del jardín y las hojas golpeaban la ventana como si el otoño quisiera ser testigo. Alejandro recordó la primera vez que durmió en una cama de lujo, la primera vez que firmó un contrato millonario, la primera vez que creyó que el dinero podía comprar tranquilidad. Ahora comprendía que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en abrazos que nunca se dieron. Amalia extendió los brazos y él, sin pensarlo, se inclinó hacia ella. El abrazo fue torpe, porque él no estaba acostumbrado a abrazar, pero fue también perfecto, porque en ese contacto el pasado y el presente se unieron como dos ríos que finalmente se encuentran. Amalia lloró en silencio sobre su hombro, repitiendo su nombre verdadero, ese que solo una madre podía pronunciar con tanto amor. Alejandro le acarició el cabello, prometiendo en voz baja que nunca más estaría sola. Pero en su interior, una duda lo atormentaba. ¿Cómo era posible que hubiera llegado hasta allí justo ese día, justo en ese momento? La coincidencia parecía imposible. Recordó que aquella visita benéfica no estaba en su agenda original, que fue su secretaria quien insistió en añadir el asilo de última hora. ¿Y si todo eso no era casualidad? ¿Y si había una fuerza más grande moviendo las piezas? Mientras pensaba, Amalia volvió a hablar, con una serenidad que le heló el alma. Dijo que había soñado con ese momento la noche anterior, que vio su rostro en la puerta, más envejecido, pero con los mismos ojos del bebé que dejó. Dijo que había rezado a Dios para que le diera un día más de vida, solo uno, para poder verlo antes de partir. Alejandro la miró alarmado, pero ella sonrió y le pidió que no se preocupara, que estaba en paz, que la vida, por fin, le había devuelto lo que más amaba. Alejandro quiso prometerle que la sacaría de ese lugar, que le daría todo lo que necesitara, pero ella negó con la cabeza. Dijo que no quería lujos, solo tiempo. Tiempo para contarle su historia, para que él supiera de dónde venía y no se avergonzara nunca más de su pasado. Alejandro sintió un nudo en el estómago. En ese instante entendió que el poder, el dinero y la fama no valían nada frente a una verdad simple. Todos los imperios caen, pero el amor de una madre permanece. El reloj marcó el mediodía. La luz entraba por la ventana, iluminando el rostro de Amalia, dándole un resplandor casi celestial. Ella volvió a tararear la nana, y Alejandro, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que por primera vez en décadas se sentía en casa. El sol comenzó a ocultarse detrás de los árboles del jardín del asilo, cuando Alejandro, aún sentado junto a la cama de Amalia, sintió que las horas se habían vuelto líquidas. No sabía si llevaba minutos o siglos allí, escuchando esa voz que parecía venir desde un lugar más allá del tiempo. La anciana respiraba con dificultad, pero insistía en seguir hablando. Dijo que quería contarle todo antes de que la noche llegara, antes de que el cansancio la obligara a callar. Alejandro asintió, y su voz sonó más suave que nunca. Amalia tomó su mano y empezó a narrar una historia que él jamás había escuchado, pero que, de alguna forma, siempre había estado escrita en su destino. Le contó que había crecido en un pequeño pueblo costero, donde las olas golpeaban las rocas con furia y el viento olía a sal y a pobreza, que trabajó desde niña lavando ropa ajena
y que se enamoró de un hombre que le prometió el cielo y luego desapareció dejando una vida creciendo en su vientre. Dijo que luchó por mantenerlo, pero que la enfermedad y el hambre la vencieron. Que una noche, desesperada, dejó al bebé envuelto en una manta junto a la puerta de un hospital y que desde entonces vivió con el alma partida. Alejandro escuchaba en silencio, los ojos húmedos, imaginando esa escena como si estuviera frente a ella. Pudo ver a una joven corriendo bajo la lluvia, dejando a su hijo con el corazón hecho pedazos. Todo encajaba con las pesadillas que lo perseguían desde niño, esas en las que alguien lo dejaba en un lugar frío y él gritaba sin que nadie respondiera. Amalia siguió contando que cada año, en la fecha de su nacimiento, dejaba flores en la puerta de ese hospital, esperando que algún día el destino le devolviera la mirada de su hijo. Alejandro le preguntó si alguna vez perdió la esperanza, y ella respondió que nunca, porque una madre nunca deja de sentir el hilo invisible que la une a su hijo. Sus palabras perforaron el corazón del millonario con una fuerza que ningún fracaso empresarial había logrado. En su mente desfilaban recuerdos de infancia, los hogares temporales, las miradas de compasión, los cumpleaños sin abrazos sinceros, los aplausos falsos de quienes lo rodeaban solo por su fortuna. Amalia, sin saberlo, estaba llenando todos esos huecos con su verdad. Alejandro le contó que había intentado averiguar sobre su pasado, que siempre sintió que algo le faltaba, pero los documentos estaban sellados y nadie le dio respuestas. Amalia asintió, diciendo que cuando supo que él era un hombre poderoso, comprendió que el destino lo había protegido de su miseria, pero que, aunque su cuerpo no estuvo a su lado, su alma nunca dejó de acompañarlo. Alejandro tomó aire y confesó que, pese a tener todo lo que cualquiera desearía, se sentía vacío, que el dinero no llenaba las noches silenciosas, que el éxito no apagaba los miedos que lo perseguían desde niño. Amalia sonrió y le dijo que eso era el eco del amor no recibido, el hambre del alma. Alejandro bajó la mirada, avergonzado, y preguntó cómo podía reparar tanto dolor. Amalia respondió que no había nada que reparar, solo amar el presente, porque el pasado ya había cumplido su función. Él prometió cuidar de ella, llevarla a su mansión, darle la vida que merecía, pero Amalia negó con dulzura. Dijo que el asilo era su hogar, que las otras ancianas eran su familia, y que no necesitaba lujo sino paz. Alejandro insistió, pero ella lo detuvo, acariciándole el rostro. Dijo que había esperado demasiado tiempo para volver a verlo y que no quería perder ni un segundo discutiendo sobre dinero. Lo único que quería era hablar, cantar y mirar esos ojos que había soñado durante décadas. Entonces comenzó a cantarle de nuevo aquella nana. La voz era frágil, pero cada palabra estaba cargada de una emoción tan pura que el aire parecía vibrar. Alejandro cerró los ojos y por primera vez en su vida se sintió niño otra vez. Vio su infancia entera pasar frente a él como una película. La soledad, los internados, las miradas ajenas, los aplausos vacíos. Todo eso se desvanecía mientras la voz de su madre lo cubría como una manta cálida. Al terminar la canción, Amalia le pidió que no la olvidara nunca, que aunque su tiempo en la tierra se acortara, su amor seguiría cuidándolo. Alejandro le prometió que no la dejaría sola, que iría cada día a visitarla, que llenaría su habitación de flores, de libros, de música. Ella sonrió, pero su mirada se tornó distante, como si ya viera algo más allá de esas paredes. Dijo que la vida era un ciclo y que al final todos volvemos al lugar de donde salimos. Alejandro sintió miedo, un miedo infantil, el miedo de perder algo que acababa de encontrar. Le rogó que descansara, que no hablara más, pero Amalia le apretó la mano y le dijo que no temiera, que el amor no muere, solo cambia de forma. Una enfermera entró discretamente para medir su presión y Alejandro se apartó para dejarla trabajar. Amalia cerró los ojos unos segundos y Alejandro, con el alma temblando, pensó que tal vez se quedaría dormida. Pero ella abrió los ojos de nuevo y mirándolo con ternura infinita, dijo: «Mi niño, gracias por volver». Esas palabras lo atravesaron como una flecha. En ese momento entendió que todo lo que había hecho en la vida, todo el éxito, toda la riqueza, no tenían sentido si no era para llegar hasta allí, hasta ese instante. Afuera,
El cielo se teñía de naranja y violeta, y el canto de los pájaros se mezclaba con el silencio del asilo. Alejandro supo que esa tarde marcaría el principio de todo lo que siempre había buscado sin saberlo. La noche cayó lenta sobre el asilo, envolviendo las paredes con una calma espesa que parecía hecha de tiempo detenido. Alejandro seguía allí, sentado junto a Amalia, sin mirar el reloj, sin preocuparse por los compromisos que había dejado pendientes. Afuera, los faroles encendían su luz amarillenta y los murmullos de los otros residentes se apagaban poco a poco hasta quedar solo el sonido de una televisión encendida en alguna habitación lejana. Amalia dormía ahora, con el rostro sereno, como si cada arruga contara una historia que finalmente había encontrado su final. Alejandro observaba cada detalle: la respiración pausada, las manos entrelazadas, la caja azul apoyada sobre el pecho. Era un cuadro de paz que contrastaba con el torbellino que él llevaba dentro. Su mente repitió una y otra vez las palabras de su madre, cada confesión, cada recuerdo que había soltado entre lágrimas. Y en medio de ese silencio comenzó a darse cuenta de algo que lo estremeció. Toda su vida había estado construida sobre una mentira de abandono. Había culpado al mundo por su soledad, había aprendido a no depender de nadie, a no confiar en nadie, a pensar que la debilidad era un lujo que no podía permitirse. Y ahora, frente a esa mujer que lo miraba con un amor sin condiciones, comprendía que no había sido abandonado, sino salvado. Que aquella decisión que tanto la había atormentado era también el acto de amor más grande que una madre podía hacer. Alejandro se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín. Las hojas caían lentas, brillando bajo la luz de la luna. Se preguntó cómo sería su vida si hubiese crecido con ella, si las noches de frío hubieran sido acompañadas por esa voz suave cantando su nombre. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de gratitud y tristeza. Quiso gritar, llorar, correr, pero no lo hizo. Solo apoyó la frente contra el vidrio y dejó que una lágrima solitaria descendiera. Detrás de él, la puerta se abrió suavemente. Era la directora del asilo, que entró con pasos cautelosos. Le ofreció una taza de té, pero Alejandro no tenía sed. Ella lo observó con discreción y le dijo que Amalia era una de las mujeres más queridas allí, que tenía una luz especial, que consolaba a los demás cuando lloraban por sus recuerdos. Contó que, desde que llegó, había hablado siempre de un hijo perdido al que soñaba ver antes de morir. Alejandro la escuchó sin interrumpir, con el alma encogida. La directora le dijo que tal vez la visita de ese día era el cierre que ella necesitaba, y que aunque su salud era frágil, su espíritu estaba lleno de paz desde que lo vio entrar. Esas palabras lo desgarraron. Le preguntó si había algún tratamiento, algún médico especializado que pudiera ayudarla. La directora negó con la cabeza. Dijo que los años y las heridas no se curan con medicina. Alejandro sintió impotencia. Estaba acostumbrado a resolverlo todo con dinero, a comprar soluciones, pero en ese momento entendió que había cosas que ningún cheque podía arreglar. Se acercó a la cama y le acomodó la manta. Amalia abrió los ojos apenas y murmuró su nombre. Él le sonrió y ella, con voz débil, le pidió que no se marchara esa noche. Alejandro asintió sin dudarlo. Dijo que se quedaría allí, a su lado, hasta el amanecer. Se sentó y tomó su mano de nuevo. Durante horas se quedaron en silencio, escuchando el tic-tac del reloj y el leve zumbido de una lámpara. En ese silencio, Alejandro sintió que su vida entera cambiaba de rumbo. Recordó cada traición sufrida, cada noche en soledad, cada mirada interesada de las personas que lo rodeaban, y se dio cuenta de que todo había sido un intento inconsciente de llenar un vacío que solo ella podía ocupar. A medianoche, el viento sopló fuerte y la cortina se movió suavemente. Amalia abrió los ojos y le pidió que le contara algo de su vida. Alejandro, que siempre había hablado de negocios y estrategias, se encontró hablando de su infancia, de los orfanatos, de la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Le contó cómo trabajó desde joven para escapar de la miseria, cómo el éxito se volvió su único refugio, y cómo ese refugio se transformó en una cárcel. Amalia lo escuchaba sin juicio, acariciando su mano como quien limpia una herida invisible. Cuando él terminó, ella dijo algo que lo dejó sin aire.
Todo lo que hiciste, hijo, fue para regresar a mí. Cada paso, cada esfuerzo, era el camino que te traería de vuelta. Alejandro la miró confundido, y ella explicó que la vida no es una línea recta, sino un círculo, y que tarde o temprano todos regresan a su punto de origen. Dijo que el dinero y el poder no eran maldiciones, sino herramientas que, bien usadas, podían sanar lo que el mundo rompió. Le pidió que usara su fortuna no para olvidarse de su pasado, sino para honrarlo, que ayudara a otros hijos perdidos, a otras madres que lloraban en silencio. Alejandro asintió, prometiendo hacerlo con la voz quebrada. Amalia le sonrió, cerró los ojos y murmuró: «Entonces mi vida habrá valido la pena». El reloj marcó la 1 de la madrugada. Afuera, el cielo estaba despejado y la luna parecía observarlos. Alejandro se quedó mirándola dormir, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Supo que esa promesa sería su nueva misión, su nueva razón para vivir. Por primera vez en su vida, no pensaba en ganancias ni en títulos. Pensaba en amor, en redención, en un futuro que nacía allí, en la habitación de un asilo, al lado de la mujer que le enseñó, sin palabras, el verdadero valor de la vida. El amanecer comenzó a teñir de dorado las ventanas del asilo cuando Alejandro, con los ojos enrojecidos por la vigilia, sintió que la noche más larga de su vida se había convertido también en la más importante. Amalia seguía dormida, respirando despacio, y él no dejaba de observarla, como si temiera que el mínimo parpadeo pudiera robarle un segundo más a ese milagro. Afuera, los pájaros cantaban tímidos, saludando un nuevo día, pero en su interior algo había cambiado para siempre. Por primera vez, no sentía la urgencia de controlar el mundo, de correr detrás del éxito. Solo quería quedarse allí, en ese cuarto sencillo, al lado de la única persona que lo miraba sin esperar nada a cambio. El sonido de los pasos de una enfermera lo sacó de su trance. La mujer entró, sonrió y le dijo que podía irse a descansar, que volvería más tarde para el desayuno. Alejandro negó con la cabeza. No quería moverse. Le pidió a la enfermera que trajera café, y cuando ésta se fue, tomó nuevamente la mano de su madre. Recordó entonces las palabras que ella había dicho antes de dormirse, que usara su fortuna para sanar. Aquella frase se quedó girando en su mente como una orden divina. Alejandro había construido imperios, pero ninguno con propósito. Por primera vez entendía que el verdadero poder no estaba en acumular, sino en devolver. Decidió que transformaría su vida, que cada inversión, cada proyecto, cada centavo que ganara, tendría una causa humana detrás. Imaginó crear una fundación con el nombre de Amalia, destinada a cuidar ancianos sin familia, madres solteras y niños abandonados. No sería solo un homenaje, sería su forma de cerrar el círculo. Miró a su madre dormida y le prometió en silencio que el mundo conocería su historia. El sol ya entraba por la ventana cuando ella se despertó. Sus ojos, cansados pero dulces, se posaron en los de él y sonrió. «Pensé que te habías ido», dijo. Alejandro respondió que no, que jamás volvería a hacerlo. Amalia apretó su mano y con un hilo de voz le pidió algo más. Le pidió que perdonara, que no guardara rencor a quienes lo abandonaron, ni a quienes lo usaron, ni siquiera al padre que desapareció. «El perdón libera más que el dinero», murmuró. Alejandro bajó la cabeza, sintiendo una paz extraña. Prometió intentarlo, aunque sabía que no sería fácil. Amalia asintió, cerró los ojos y añadió: «Solo así serás verdaderamente libre». En ese momento, una lágrima resbaló por su mejilla, y él la secó con ternura. Se quedaron así, en silencio, mirando cómo la luz del amanecer se deslizaba sobre las paredes del asilo. Alejandro pensó en todo lo que había perdido buscando lo que ya tenía sin saberlo. En los años que dedicó a construir una fortaleza de acero alrededor de su corazón. En las relaciones rotas, en los amigos falsos, en las fiestas vacías. Todo se reducía a esto: una cama sencilla, una voz cálida, un amor que sobrevivió al tiempo. De pronto, la puerta se abrió y la directora entró con una sonrisa discreta. Traía flores, las mismas flores que Amalia dejaba cada año en la puerta del hospital. «Las traje del jardín», dijo.
Alejandro las tomó y las colocó junto a la caja azul. Amalia las miró con ternura y murmuró que eran sus favoritas. Luego lo miró y dijo algo que quedaría grabado para siempre. El amor que das, hijo, siempre vuelve. Alejandro sintió un nudo en la garganta y solo pudo responderle que ella era la prueba viva de eso. Pasaron los minutos, el sol se elevó y la habitación se llenó de una luz cálida. Amalia parecía más frágil que nunca, pero su rostro irradiaba una serenidad imposible de describir. Tomó aire y le dijo: «Si algún día no me encuentras, no llores. Estaré en cada canción que escuches, en cada niño que ayudes, en cada madre que sonríe porque tú existes». Alejandro trató de sonreír, pero su voz se quebró. Dijo que no quería pensar en eso, que quería tenerla por muchos años más. Amalia rió con dulzura, una risa suave que parecía un suspiro del alma. La vida no se mide en años, hijo, se mide en encuentros como este. Sus palabras fueron un eco que se clavó en su pecho. Alejandro la abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con ella y detener el tiempo. Sintió su corazón latir contra el suyo y comprendió que ese sonido era el más valioso de todos los tesoros que había acumulado. En ese instante no era un millonario, no era un empresario, no era una figura pública. Era simplemente un hijo reencontrando a su madre. La directora, al verlos, se retiró en silencio, dejando la puerta entreabierta. El asilo entero parecía contener la respiración. Y mientras la luz del sol seguía creciendo, Alejandro juró que aquel lugar, que había sido testigo del momento más sagrado de su vida, nunca volvería a ser el mismo. No lo sabía todavía, pero en los días siguientes comenzaría una transformación que cambiaría no solo su destino, sino el de cientos de personas que jamás habían tenido una oportunidad. El día avanzó despacio, con una calma que parecía sagrada. Alejandro no se separó de Amalia en ningún momento. Desayunaron juntos, compartiendo pan y risas suaves, y ella le pidió que le contara más sobre su vida, pero no sobre su dinero ni sus logros, sino sobre sus sentimientos. Él le habló de su soledad, de su miedo constante a ser traicionado, de su desconfianza hacia todos. Amalia escuchó cada palabra como si fuera una confesión. Le dijo que el corazón humano se endurece cuando no se siente amado, pero que nunca es tarde para volver a aprender a amar. Alejandro le respondió que sentía que ahora todo tenía sentido, que cada error, cada pérdida, cada lágrima lo había conducido hasta ese momento. Amalia lo miró con ternura y susurró que así obra el destino, usando los caminos más duros para llevarnos al lugar correcto. Pasaron las horas hablando, riendo y recordando. Amalia le pidió que abriera la caja azul una vez más. Dentro, además de la manta y el mechón de cabello, había una carta doblada que él no había visto antes. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Era una carta escrita por su madre cuando lo dejó en el hospital. En ella pedía perdón, pero también hablaba de esperanza. Decía que algún día, si el amor era más fuerte que la distancia, volverían a encontrarse. Alejandro apenas podía leer entre lágrimas. Cada palabra era una caricia en el alma, cada línea una promesa cumplida. Cuando terminó, Amalia le pidió que la guardara para siempre. Dijo que esa carta no era un adiós, sino un recordatorio de que el amor siempre encuentra el camino. Alejandro la abrazó, con el corazón latiendo desbocado, temiendo perderla, temiendo que el destino se la llevara justo después de devolvérsela. Amalia le susurró que no llorara, que todo estaba bien, que su corazón estaba en paz. Dijo que lo había esperado toda la vida y que ahora podía descansar sabiendo que su hijo había crecido con un alma noble, aunque él no lo creyera. Alejandro le respondió que su alma solo había encontrado la nobleza gracias a ella, gracias a ese reencuentro. Le pidió que aguantara, que aún tenían mucho por vivir. Pero Amalia sonrió con los ojos cerrados y le dijo que el tiempo de las madres no se mide en días, sino en amores cumplidos. «Ya te vi, ya te abracé, ya escuché tu voz. ¿Qué más podría pedir?», murmuró. Alejandro le rogó que no hablara así, pero ella acarició su rostro y le dijo: «Hijo, no temas a la muerte. Solo teme no haber amado lo suficiente». Luego respiró hondo, 1, 2 veces, y su mano se aflojó.
El silencio que siguió fue tan profundo que el mundo pareció detenerse. Alejandro sintió un vacío inmenso, un frío que lo atravesó. La llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. La enfermera entró corriendo, la directora la siguió y en pocos segundos confirmaron lo que él ya sabía. Amalia se había ido. Alejandro se quedó inmóvil, sosteniendo su mano, negándose a soltarla. Lágrimas silenciosas cayeron sobre la manta azul. No gritó, no rompió nada, solo se quedó allí, mirando el rostro sereno de su madre, que parecía dormir con una sonrisa. Y fue en ese instante cuando entendió lo que ella había querido decir, que el amor no muere, solo cambia de forma. Cerró la caja azul, besó su frente y prometió cumplir cada una de sus palabras. Días después, el entierro fue sencillo, como ella había pedido. Ninguna prensa, ninguna cámara, solo el viento y las flores del jardín del asilo. Alejandro donó una gran suma para remodelar el lugar, pero lo hizo sin publicidad, sin nombres grabados en placas. Lo llamó Hogar Amalia. Y cuando el primer grupo de ancianos se mudó a las nuevas instalaciones, él mismo estuvo allí para recibirlos. Desde ese día, su vida cambió por completo. Vendió parte de sus empresas y creó una fundación dedicada a cuidar personas mayores y apoyar a madres que luchaban solas. Decidió visitar cada asilo, cada hospital, cada hogar donde la soledad pesara demasiado. Y en cada uno de esos lugares, al entrar, sentía el eco de aquella canción. La nana de su madre se había convertido en su guía, en su propósito. A veces, en medio de un silencio profundo, creía escucharla de nuevo, como un susurro que le recordaba que no estaba solo. Su historia se extendió sin que él la contara. Muchos lo llamaron loco por abandonar los lujos, pero Alejandro ya no necesitaba la aprobación del mundo. Había aprendido que el verdadero éxito es cerrar los ojos sin miedo y saber que se ha amado de verdad. Cada noche, antes de dormir, abría la caja azul y leía la carta. Cada palabra era un hilo invisible que lo unía a ella. Y así, con el paso de los años, el millonario que un día entró en un asilo para limpiar su imagen, se transformó en un hombre que encontró su alma en el lugar menos esperado. Nunca volvió a ser el mismo, porque ahora entendía que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en a quién puedes volver a amar. Y cuando el mundo lo olvidó, él sonrió, porque sabía que allá arriba, en algún rincón de luz, Amalia seguía cantando su nana, esperándolo hasta que el destino los reuniera de nuevo.